La piedra es el nacimiento de una edificación. Se erosiona con los siglos, pero siempre quedan restos de aquello que intentó representar. Así le ocurrió al Teatro Romano de Mérida, hoy patrimonio de la humanidad y hace más de 2000 años un foco de luz en la Hispania romana. Voy a dejarme guiar por estas piedras y en el camino espero encontrar los pulmones que han dado vida a este impresionante lugar. Sus piedras me contarán de los actores, del público y de la vida. En la búsqueda para sentir el arte, siempre hay una mitad invisible que explica muchos porqués. Estoy en una escena de un teatro e intento imaginar que es aquí donde los romanos estrenaron por primera vez hace más de 2000 años. En el fondo, el juego que se establece es el mismo. Nada ha cambiado. Entonces el teatro formaba parte de lo que el Imperio Romano incluía en el otium, el ocio. La negación de ese otium se denominó negotium y de ahí negocio, algo a lo que los romanos no eran muy dados. Pero ¿qué sensación inunda al que llega a pisar esta escena? Bueno, porque yo creo que lo primero que uno siente cuando le dicen que van a trabajar en el teatro romano es inevitablemente miedo. Porque es verdad que es un sitio precioso, pero esa misma belleza, por una parte, digamos, no es tan buena para el espectador, porque él se impone y él te va a imponer las reglas. Y Nuria Esper llegó a decir en un momento dado que en el teatro de Mérida no te come el público, sino que te devoran las piedras. Yo, Edipo, rey de Tebas. Ana García es actriz y sabe lo que le ha ocurrido cuando ha estado en la escena, pero ella también ha dirigido aquí mismo. Quiero saber qué es lo que me ocurre a mí. Yo, Edipo, rey de Tebas. Abre esos brazos. Yo, Edipo, rey de Tebas. Nací de quien no debería haber Abre nacido. y saca la voz hacia afuera, con calma. Nací de quien no debería haber nacido. A los dioses, a los Y dioses. he matado a quien no debería haber matado. Muy bien. Y ahora en vez de dar los informativos y el Hasta aquí las sensaciones. Ahora voy a llegar a Emérita y a su teatro a través de otra puerta, la de la historia. Y lo que encuentro es el río, y por consiguiente un puente romano, con toda probabilidad lo primero que se fundó en esta ciudad. Y ya estoy dentro de Emérita Augusta y de todo ese gran complejo arquitectónico al que curiosamente llega una población jubilada. Miguel Alba, arqueólogo y responsable de la conservación de todo ello, me responde. Bueno, pues Mérida se funda en época de Augusto con veteranos de las guerras cántabras y astures, y aquí en este solar estaría viviendo una de estas familias y luego sus descendientes. Hay que tener en cuenta que no son veterani, sino que son eméritos, es decir, licenciados con honores, y ello se nota en el empaque de las viviendas, la extensión de las mismas, que estamos hablando de 500 a 600 metros cuadrados, y que les conceden el doble de lotes de tierra que a otros veteranos. Es una obra de arte inabarcable con la vista. Y me pregunto cómo se hace para protegerla de los siglos, de las tormentas, de los caprichos. Es una enorme responsabilidad porque tenemos que intentar transmitir todo este legado de patrimonio histórico a la siguiente generación, al menos en las mismas condiciones en las que hemos recibido nosotros. Quizá con la diferencia de que es un patrimonio que se incrementa, que se acrecienta. Entonces nosotros en las excavaciones arqueológicas vamos incorporando nuevos elementos que a su vez también tenemos que cuidar. De cara a los que están dentro de recintos, pues los daños envejecen, pues son monumentos que están a la intemperie y hay que hacer unas labores de mantenimiento. La vegetación también afecta, la presencia de palomas también, las heces de las palomas crean, son sustancias químicas que afectan a la conservación de los mármoles, la presencia cuando llueve torrencialmente de agua, que tanto por la erosión
como lo que es, por ejemplo, en el caso del teatro, que se acumula, el teatro-anfiteatro, son como dos embudos artificiales donde se acumula mucha agua, y es por eso por lo que estamos trabajando ahora en recuperar la red de cloacas de época romana. Todavía con la oscuridad en los ojos, regreso a la superficie y el sol de la mañana en esta emérita me ciega. Nos ciega a los dos. También a Pedro Mateos, responsable de las excavaciones del teatro y del anfiteatro, al cual me conduce a través de un pasillo que los conecta a ambos. Así es que el público podía elegir en qué momento cambiar de tema, o los clásicos o las cuadrigas. Hoy esta posibilidad la sostenemos en la mano y esta acción la hemos bautizado como zapping. Hace 2000 años aquí en este edificio se representaba probablemente el juego que más gustaba a los emeritenses de época romana. Era el fútbol de antes. En ella los juegos gladiatorios, los lucha con la fiera era el sumum del espectáculo, en contra de lo que se piensa que podía ser el teatro. Realmente las obras de teatro, tanto la tragedia como la comedia, eran bastante minoritarios. Ya se quejaba el propio Terencio, que intentó durante 3 ocasiones representar una obra y siempre o se realizaba algún juego gladiatorio, algún equilibrista, algo pasaba que siempre la gente abandonaba el teatro para ir a ver otros espectáculos. De todos modos, habría que derribar toda la actual Mérida para descubrir Emérita Augusta. Es todo el subsuelo que piso lo que encierra la capital de lo que fue Lusitania. Bueno, la metodología arqueológica plantea diferentes fórmulas conforme va pasando en el tiempo, pero siempre efectivamente el fósil director, la cerámica, resulta fundamental para entender la cronología. Hay que entender que cuando uno va desenterrando el terreno va realizando un proceso contrario a la deposición. Este edificio en su momento se enterró. Nosotros lo que estamos es desenterrando. Intentamos descubrir en qué momento se produjo cada aporte de tierra que produce el enterramiento. Y eso se realiza siempre a través del estudio de la cerámica y del material arqueológico que va asociada a esas estructuras que van apareciendo. El mármol se está despegando y me indica la fragilidad de esta obra. Este vetusto teatro al aire libre, expuesto a las tormentas, al intenso sol, a los vientos, y que sin embargo ahí está. Y esto me hace pensar en qué quedará de nosotros dentro de 2000 años. ¿Cómo nos recordarán? ¿Quedarán aviones para comprobar cómo nos desplazamos? ¿Habrá lavadoras en los museos? ¿Alguien sabrá cómo era leer un libro de papel? En cambio, me fijo en este suelo. Poco hemos cambiado. Ellos ya jugaban a las 3 en raya. Rocío Ayerbe comparte descubrimientos con Pedro y ella me conduce al peristilo, donde estuvo años excavando. Recientemente ha encontrado pistas importantes de lo que ocurría detrás del escenario. El peristilo era la parte de atrás del teatro. Constaba de un espacio ajardinado y de un edificio porticado que lo rodeaba por sus 4 lados. El peristilo servía también, aparte de solaz, de recreo para la gente que venía a las representaciones teatrales, también sería un punto importante en las procesiones rituales que se realizaban desde el foro hasta el teatro. El gran descubrimiento de las excavaciones ha sido el pozo que ha salido en el centro del peristilo. Realmente cuando empezamos a descubrir el anillado del pozo, sí fue muy emocionante. Y cuando comenzamos a excavarlo y bajamos 4 metros de profundidad, pues resultó emocionante. El pozo no tendría ninguna utilidad práctica, o sea, es un elemento simbólico, ritual,
porque el agua en época romana tendría que estar presente en todos los edificios públicos y religiosos. La verdad que puedo decir que he estado en todas las estaciones, he visto todas las estaciones del teatro y del anfiteatro. Aquí nos ha nevado durante las excavaciones del peristilo, hemos pasado un calor tremendo cuando estábamos excavando la escena del teatro. Rocío y Pedro forman parte de esa tribu de arqueólogos locales que han dedicado la vida a excavar en su ciudad. Sin embargo, solo hace 100 años que se redescubrió todo esto. Sabemos precisamente, gracias a los epígrafes, que hubo un momento de construcción. Los primeros edificios, tanto el teatro como el anfiteatro, se construyeron el primero en el 8 a.C. y el segundo en el 15-16 a.C. Sin embargo, en esta ocasión la epigrafía va en contra de lo que te aporta la decoración arquitectónica y la arquitectura de estos edificios. Mientras la epigrafía te da esa fecha, la decoración arquitectónica te da un momento de construcción de esa escultura hacia 100 años posterior. Nos encontramos, por tanto, ante un dilema, ante un problema importante sobre realmente qué fecha es, a qué fecha pertenecen estos edificios en la fisonomía que hoy la vemos. Y pienso en el ocaso de Roma y en cómo se derrumbó la que fuera la potencia por excelencia en el mundo que se conocía hace 2000 años. Una de las razones de este final, aparte de la gran inversión en guerras, es que los romanos habían almacenado demasiado cereal y los excedentes les habían arruinado. La codicia de un sistema que nos viene derrumbando a través de los tiempos. Unas veces por desear conseguir mayores beneficios y otras por soñar con decidir el destino del mundo, los imperios acaban hundiéndose con sus culturas y con sus mensajes. Después de los romanos llegaron los visigodos y con ellos la tierra que enterró durante siglos este lugar. Y fue esa gran crisis que inicia el siglo XX en España la que empuja a que Maximiliano Macías excave en Mérida con el dinero que consigue Ramón Mélida en Madrid. La historia favoreció más al segundo, sin embargo, Pepe Caballero se ha dedicado a inmortalizar al primero. Es Maximiliano quien encuentra el dintel del teatro y a partir de ahí, todo lo que vemos hoy. Aunque los emeritenses de finales del XIX tenían una idea clara de que esto podía ser un yacimiento importante si se excavaba, nadie tenía esa idea concebida con detalle. De repente, en 1910 empiezan a excavar y en 3 meses llueven las estatuas. Empiezan a aparecer por todas partes, en cada corte, todo tipo de elementos marmóreos de un nivel altísimo. Y 5 años más tarde, cuando pasan al anfiteatro, eso continúa. Estamos hablando del periodo que va de 1910 a 1915. En 5 años, Mérida es la ciudad que ahora vemos. Para hacernos una idea de cómo era el aspecto de esta zona, de lo que los emeritenses llamábamos las 7 sillas, podemos levantar por encima de mí, que al fin y al cabo estoy en la cota de unos 5 metros sobre teatro y anfiteatro, podemos levantar todavía otros 6 más sobre mi cabeza para comprenderlo. O sea, estaban visibles exclusivamente el último graderío del teatro romano y esos frogones de piedra que se ven todavía en lo alto del anfiteatro, que son como una demolición que parece ser que lo fueron realmente con los franceses. El libro de Pepe Caballero y las cartas que recogen la correspondencia entre Mélida y Macías, los dos hombres que hicieron posible el redescubrimiento de la ciudad romana, han puesto a cada uno en su lugar. En el caso de Macías, fue tan gordo el desnivel que a Mélida se le colmó de honores, estando prácticamente todo el año en Madrid, y a Macías, que echó aquí muchísimas horas cada día después de su trabajo en el ayuntamiento, pues se le reconoció algo ya pasada su defunción. Estamos hablando de que a Mélida se le pone en la calle en 1914 y a Maximiliano Macías en su pueblo en 1944, 30 años más tarde. Esto forma parte de lo que Macías encontró en los escombros. Era un amasijo de botones, cerámicas, piedras, madera. Pero es aquí, en el museo ideado por Rafael Moneo, donde encuentro todo lo que la tierra escondía, y así me lo cuenta su conservadora, Pilar Caldera. La tierra en una excavación es el libro, y cada una de las capas que un arqueólogo va levantando progresivamente en un corte, pues son otras tantas hojas de un libro que nos van adentrando desde la actualidad hasta el pasado.
pero no podríamos entender los objetos por sí mismos si no tenemos en cuenta el resto de la página, los dibujos, los tachones, la letra de un tipo de letra o de otro. Eso obedece lógicamente a la idea de que Augusta Emérita se ubica en un territorio y en un momento, y debido a una política, la de Augusto, que es crear una serie de ciudades en lugares estratégicos en los que a partir de ella se dé la idea de la romanidad, con un concepto, si quieres, propagandístico muy actual, o sea, convertíos a la romanidad, sed como nosotros, perteneced a la identidad del Imperio Romano y seréis capaces de gozar de todo esto. Pilar me lleva hasta la diosa Ceres que he visto presidiendo el teatro, y ante ella me doy cuenta de que los romanos eran sumamente prácticos. No le dedican el edificio a una musa, sino a la diosa de la agricultura Ceres, y de ahí, cereales. En esta misma sala del museo tenemos dos representaciones de Augusto, uno muy joven, cuando acaba de terminar la batalla de Accio, que lo enfrenta a las tropas de Marco Antonio, como todos recordamos, y ahí se nos representa a un Augusto joven, muy resolutivo. Sin embargo, este Augusto velado que aparece en el teatro es un Augusto que está asemejado muy joven, aparenta muy joven, sin embargo ya era físicamente bastante más mayor de lo que se representa allí. Es un retrato hecho un retrato oficial, por lo tanto está intencionadamente rejuvenecido y embellecido, y es el resultado del cambio de imagen de un dirigente que pasa de ser el conductor de las tropas a ser el padre de la patria, el dispensador de la paz. Entonces, todo un estudio de imagen absolutamente actual. Y en la vitrina me fijo en un objeto que me impresiona tanto o casi más que la cabeza perfecta de Augusto. Es curioso observar cómo nos situamos ante el otro. En buena medida, el teatro no hace otra cosa que perseguir la representación de ese otro, del personaje que nos es adjudicado, como en la vida. Y es ahí donde los principios se encuentran. La erosión, pues, resbala por esa actitud que sigue prevaleciendo cuando se levanta el telón. La emoción no ha sufrido desgaste. La fama que los romanos querían vincular al poder era la fama de los militares. Esa sí estaba vinculada al poder. Pero la fama de los actores, que podía llegar a ser muy grande, no se podía vincular con el poder, y por eso lo limitaban en las leyes. Pero podían ser millonarios, y en muchos casos lo fueron extraordinariamente populares y famosos. Desde la historia del teatro, Joan Casas me confirma que los actores romanos nunca hubieran podido llegar a ser gobernadores o emperadores. ¿Y el público? ¿Tenía las mismas reacciones que ahora? Todas las comedias de Plauto acaban con un personaje que dice plaudite, es decir, aplaudid. No sé si esto lo que significa es que les costaba aplaudir y se lo tenían que decir desde el escenario, a lo mejor era eso, ¿no? Pero parece ser que sí, que en las representaciones teatrales antiguas se aplaudía. La pantomima, el gran espectáculo de los teatros de piedra romanos, era un espectáculo de lucimiento de un actor de un virtuosismo extraordinario, porque él lo hacía todo sin pronunciar una sola palabra, pero en cuanto a su estructura espectacular se parecía más a un musical que a otra cosa. ¿Y las mujeres? ¿Participaban de todo esto? Como actrices no existían en las grandes formas teatrales. La mujer solo existía como actriz en una forma considerada menor, pero que vamos a ver si es tan menor, que es lo que se llamaba el mimo. Creemos saber que los mimos representaban sin máscara, y sabemos que entre los mimos había mimas. ¿Qué hacían las mimas? Bueno, fueron las inventoras del striptease. Y eso al público le ponía a 100. Hubo en la historia del teatro romano algunas mimas extraordinarias. Por ejemplo, algunas llegaron a ser, hicieron el camino que va desde el striptease hasta el imperio. La emperatriz Teodora, la mujer de Justiniano, fue mima. Y sabemos el espectáculo de mima que hacía, es decir, salía a escena, se desnudaba, dejaba, parece ser, un perisoma, es decir, un trocito de tela que le tapaba el sexo, entonces alguien esparcía por encima de su cuerpo granos de cereales, o ella misma, y salían unos patitos a comérselos.
Y ese espectáculo de los patitos comiéndose los granos en según qué partes del cuerpo de Teodora, al parecer era una cosa que hacía rugir a los espectadores. En cualquier caso, hizo rugir al emperador, que le gustó tanto la señora de los patitos que se acabó casando con ella. El teatro romano, yo creo que mayoritariamente era un teatro popular, era un teatro dirigido a las emociones y a los instintos más básicos. No se parecía a una cadena de televisión pública, se parecería más a ciertas cadenas privadas en el uso del tiempo. En un teatro se podían mezclar domadores de fieras, funámbulos, equilibristas, magos, recitadores que recitaban fragmentos de tragedia, junto con lo que nosotros llamaríamos representaciones teatrales strictu sensu, y lo digo en latín porque estamos hablando de teatro romano, si no... Pero la tradición no murió, y las excavaciones del siglo XX no solo desenterraron piedras, sino también aquellos autores y aquellas obras. Una historia de festivales que se inicia con la gran Margarita Xirgu y que Gregorio Perlado tiene bien documentada en los archivos y en la cabeza. Margarita Xirgu dice que Cipriano de Rivas Cheriz, director artístico de la Medea del año 1933, la ha hecho la mujer más feliz del mundo con el montaje que ha hecho, porque fue un montaje espectacular, y la ha hecho la mujer más feliz del mundo, y ha sido el día más feliz de su vida. Ella lo dice de tal manera que Cipriano, en aquella entrevista, ya dice, pues vamos a volver. Y efectivamente, en 1934 vuelven con una semana romana. Vuelven con la Semana Romana, en la que ya hacen un festival al modo y manera del que conocemos. Es decir, teatro clásico, música, conciertos de la banda republicana y danza clásica. El festival se interrumpe en el año 35 hasta 1953. Lo que ocurre es que Tamayo, José Tamayo, en esos meses posteriores, viene al teatro porque le han hablado de él, y él viene aquí al teatro a verlo y dice, esto tiene unas enormes posibilidades, aquí tengo que venir yo. Y entonces Tamayo viene al año siguiente ya con los grandes actores, entre ellos Francisco Rabal. Se cuida con todo esmero la indumentaria y la caracterización de los personajes para que la representación tenga la suntuosidad y la dignidad de vida. Yo la primera vez que estuve en el Festival de Mérida fue en 1983, cuando el festival celebró el cincuentenario de sus representaciones, y estuve aquí como público. Yo ya conocía el teatro, yo el teatro romano lo conocí en 1971, la primera vez que llegué a Extremadura, mi primera época en Extremadura, conocí el teatro como turista, de persona que vino aquí, y yo ya obviamente me quedé asombrado de que en Mérida pudiera ver esto, cuando a mí desde Madrid me hablaban de que Extremadura y Mérida, si había hierba era de milagro, o sea, nadie creía que podía haber estas maravillas aquí. ¿Cómo llegar a Mérida en los años 30 o incluso en los 50? ¿Y cómo llego yo? Entonces ya había un tren que unía Mérida y Madrid, y es ya en los años 70 cuando el Ministerio de Información y Turismo promociona a su manera el viaje a estas tierras. Bajo la tierra mía parece un pequeño cielo en la cuna más bravía. El Festival de Mérida es un reflejo de la realidad que vivimos en España y en el mundo en general. Como Saturno, has devorado la carne de tus hijos. Y vosotros, los cuervos de las peñas, venid, bebed con vuestros picos este horror de mis venas. Mientras tanto vosotros, hijos de Argos, verteréis libaciones y regaléis las flores sobre la tumba de ese hombre que aquel día, sin temblarle la mano, llevó al ara del sacrificio por orgullo. Glifonda spanda almirare biscotta. Biscotta! Biscotta! E verresti decapitato come Parricino. Fine della commedia. No, decapitato no. Sí. ¿Quién podría negarlo? Pero yo pienso luchar. El teatro no va a desaparecer, pero también creo que sin desaparecer tendrá que adecuarse
algo a los tiempos que nos vienen, que no se parecen en nada a los tiempos de hace 30 o 40 o 50 años. No se parecen en nada. Entonces, o se adecua o lo va a pasar muy mal. Lo va a pasar muy mal. Porque espectadores en el teatro, que para el Festival de Mérida la gente viene a ver teatro, espectáculo. Y si no ofreces espectáculo de calidad, dramático, no trágico necesariamente, pero sí dramático, si no ofreces espectáculo de calidad, la gente se perderá. El teatro se alimenta de emociones, de pasiones, de cosas que son universales, que han existido hoy y han existido siempre. Puede variar un poco la manera de concebir la realidad de ellos, la manera de concebir la realidad de nosotros, la manera de vivir su día a día, pero en realidad el teatro, las cosas que perseguía y las que persigue ahora, son las mismas. Esta representación de Julio César tiene una segunda parte que se desarrolla en el anfiteatro contiguo. Marco Antonio desafía a Bruto. Soldados a caballo toman posiciones. El público contempla la galopada de 50 corceles. La representación de esta obra ha supuesto un esfuerzo extraordinario, tanto para sus patrocinadores como para los que han dirigido y colaborado en este magno espectáculo. Esa lucha por emitir y decir exactamente lo que se quiere decir, esa rebeldía, digamos, social, esa manera de reflejar la sociedad desde el punto de vista más artístico, más humano, desde cara a cara con yo soy persona que estoy aquí sentado y yo soy persona que te lo estoy diciendo desde escena. Yo creo que eso será universal siempre. Lo tuvieron ellos, lo tenemos nosotros y los tendrán los que vengan. Y ahora me imagino esta emérita Augusta, todo lo que ha pasado por ella, culturas y pueblos, religiones y rituales, actores y señores. Y este teatro, símbolo de la resistencia. Y en el fondo, ¿qué es lo que hace que siga vivo? Y me contesto, la tragedia y la comedia del mundo, esa necesidad de contar y de ser contados, un deseo de no desaparecer a pesar de la erosión de las piedras, de las voluntades de los intransigentes, de las guerras y del dolor.